Hola, Dios te bendiga, espero que estés muy pero muy bien. Seguimos en nuestro desafío diario para leer la Biblia de tapa a tapa. Es la serie Leemos la Biblia en un año. Hoy vamos a continuar y terminar con la primera epístola de Timoteo, desde el capítulo 3 en adelante. Así que oremos y comencemos. Señor Dios, te damos gracias por este tiempo que vamos a bien invertir en la lectura y meditación de tu palabra. Te pedimos, Dios, que tú nos ayudes y nos instruyas en tu perfecta voluntad. Por eso, Dios, aquí está nuestro corazón como una tierra fértil, donde tu semilla, tu palabra será sembrada. Te ruego, Dios, que allí pueda germinar, crecer y dar fruto al 100, al 60 o al 30 por uno, conforme sea tu propósito y nuestra fe en tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos muchas gracias. Amén y amén. Y así comenzamos la lectura del capítulo 3, titulado Líderes de la Iglesia, versículo 1. La siguiente declaración es digna de confianza. Si alguno aspira a convertirse en líder de la iglesia, desea una posición honorable. Por esta razón, un líder de la iglesia debe ser un hombre que lleve una vida intachable, debe serle fiel a su esposa, debe tener control propio, vivir sabiamente y tener una buena reputación. Con agrado debe recibir visitas y huéspedes en su casa y también debe tener la capacidad de enseñar. No debe emborracharse ni ser violento, debe ser amable, no debe buscar pleitos ni amar el dinero. Debe dirigir bien a su propia familia y que sus hijos lo respeten y lo obedezcan. Pues si un hombre no puede dirigir a los de su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Un líder de la iglesia no debe ser nuevo creyente porque podría volverse orgulloso y el diablo lo haría caer. Además, la gente que no es de la iglesia debe hablar bien de él para que no sea deshonrado y caiga en la trampa del diablo. De la misma manera, los diáconos deben ser dignos de mucho respeto y tener integridad. No deben emborracharse ni ser deshonestos con el dinero. Tienen que estar comprometidos con el misterio de la fe que ahora ha sido revelado y vivir con la conciencia limpia. Que sean evaluados cuidadosamente antes de ser nombrados como diáconos. Si pasan el examen, entonces que sirvan como diáconos. Y esto vos me decís, pero Rodo dice examen. ¿Qué es el examen? No, tiene que ver con ver, no nombrar a cualquier persona líder. De hecho, en serio, no es cuestión de confianza, de familiaridad. Aunque puede haber confianza y puede haber familiaridad. Puede haber miembros de una familia siendo líderes de la iglesia, por supuesto que sí. Pero siempre con conciencia de que el servicio lo hacemos para Dios y sobre todo tener temor de Dios. Tener temor de Dios, que es nuestra guía completamente y que nos lleva a tomar decisiones correctas y a autoexaminarnos constantemente para no caer ni en el orgullo ni en, llevar vidas muy ociosas dentro del liderazgo donde no se hace nada. Estamos para producir y multiplicar, como fue la parábola de los talentos o de las 10 minas. El Señor nos dará recompensa, pero somos responsables en la grey de Dios de que el reino de los cielos crezca y que se haga la voluntad de Dios, así como se hace en el cielo, así también en la tierra. Cada uno de los líderes que Dios pone, sobre todo teniendo temor de Dios. De la misma manera, a sus esposas, hablando de las esposas de los líderes, versículo 11, deben ser dignas de respeto y no calumniar a nadie. Deben tener control propio y ser fieles en todo lo que hagan. Un diácono debe serle fiel a su esposa, dirigir bien a sus hijos y a los demás de su casa. Los que hagan bien su trabajo como diáconos serán recompensados con el respeto de los demás y aumentarán su confianza en la fe en Cristo Jesús. Y el diácono es aquel líder que ocupa algún cargo de responsabilidad sin ser necesariamente los pastores de la iglesia. Los pastores o el pastor de la iglesia es la autoridad máxima dentro de la iglesia a nivel humano y luego están todos los demás servidores de rango de autoridad y de responsabilidad menores al pastor, que son los llamados diáconos. Verdades de nuestra fe, versículo 14. Aunque espero verte pronto, te escribo estas cosas ahora, para que si me retraso, sepas cómo deben comportarse las personas en la familia de Dios.
Esta es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Y eso está muy bueno que lo pongas en el comentario, lo que dice la Biblia acerca de la iglesia. La iglesia del Dios viviente es columna y fundamento de la verdad. Ponelo en el comentario. La iglesia del Dios viviente es columna y fundamento de la verdad. Por eso somos sal y luz, lo dijo el Señor. Nosotros somos los que expresamos la verdad del Evangelio y la enseñanza de los valores cristianos a la sociedad. Si no estuviera la iglesia, bueno, ¿qué pasaría con el mundo? Ahora, porque está la iglesia es que el mundo no se está del todo echando a perder, porque somos sal y somos luz. Por eso hay algo de luz en medio de tanta tiniebla. Sin duda alguna, el gran misterio de nuestra fe es el siguiente, versículo 16. Cristo fue revelado en un cuerpo humano y vindicado por el Espíritu. Fue visto por ángeles y anunciado a las naciones. Fue creído en todo el mundo y llevado al cielo en gloria. Capítulo 4. Advertencias contra los falsos maestros. Dice así, versículo 1. Ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera, seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. Estas personas son hipócritas y mentirosas, tienen muerta la conciencia. Dirán que está mal casarse y que está mal comer determinados alimentos, pero Dios creó esos alimentos para que los coman con gratitud las personas fieles que conocen la verdad. Ya que todo lo que Dios creó es bueno, no deberíamos rechazar nada, sino recibirlo con gratitud, pues sabemos que se hace aceptable por la palabra de Dios y la oración. Y en esto de prohibirán casarse, bueno, es complicado, ¿no? Algunos, de hecho, lo enseñan también referido a lo que es el catolicismo con respecto a sus líderes, que no se pueden casar, los curas, las monjas, con respecto a sectas que también, creen que, y han pasado durante toda la historia, creen que el matrimonio es y la cuestión sexual es contaminante, por eso más vale no quedarse soltero y solo para servir al Señor, lo cual nada que ver con la palabra de Dios, no lo dice nunca la Biblia, es solamente la fuerza y la potencia de la tradición humana y de las decisiones de los líderes de estas sectas que ponen reglas y que los demás tienen que respetar. Hay que tener muchísimo cuidado, muchísimo cuidado. Un buen siervo de Cristo Jesús, versículo 6, dice así: Timoteo, si les explicas estas cosas a los hermanos, serás un digno siervo de Cristo Jesús, bien alimentado con el mensaje de fe y la buena enseñanza que has seguido. No pierdas el tiempo discutiendo sobre ideas mundanas y cuentos de viejas. Fíjense, cuentos de viejas, que son las típicas, anécdotas que generan también cierta base de argumento en los movimientos sociales, ¿no? Y dice entonces, no pierdas el tiempo discutiendo. El entrenamiento físico es bueno. Sigue diciendo entonces, en cuentos de viejas. En lugar de eso, entrénate para la sumisión a Dios. El entrenamiento físico es bueno, pero entrenarse en la sumisión a Dios es mucho mejor porque promete beneficios en esta vida y en la vida que viene. Esta declaración es digna de confianza y todos deberían aceptarla. Es por eso que trabajamos con esmero y seguimos luchando, porque nuestra esperanza es puesta en el Dios viviente, quien es el Salvador de toda la humanidad y en especial de todos los creyentes. Enseña estas cosas e insiste en que todos las aprendan. No permitas que nadie te subestime por ser joven. Sé un ejemplo para todos los creyentes en lo que dices, en la forma en que vives, en tu amor, tu fe y tu pureza. Hasta que yo llegue, dedícate a leer las Escrituras a la iglesia y a animar y a enseñarles a los creyentes. No descuides el don espiritual que recibiste mediante la profecía que se pronunció acerca de ti cuando los ancianos de la iglesia te impusieron las manos. Presta suma atención a estos asuntos. Entrégate de lleno a tus tareas para que todos vean cuánto has progresado. Ten mucho cuidado de cómo vives y de lo que enseñas. Mantente firme en lo que es correcto por el bien de tu propia salvación y la de quienes te oyen. Y ahora vamos a leer los últimos 2 capítulos finales, capítulo 5, consejos sobre las viudas, los ancianos y los
esclavos. Capítulo 5, versículo 1 dice así: nunca les hables con aspereza a un hombre mayor, sino llámale la atención con respeto, como lo harías a tu padre. Fíjense cómo lo dice, ¿no? Tratar a los hombres mayores de la iglesia como si fueran tu padre. Y sigue diciendo: dirígete a los jóvenes como si les hablaras a tus propios hermanos. Trata a las mujeres mayores como si lo harías con tu madre. Y trata a las mujeres jóvenes como a tus propias hermanas con toda pureza. ¿Escuchaste eso, no? Tratar a la persona del sexo opuesto, que son de tu misma edad o menores, o sea, jóvenes, con toda pureza como si fueran tus hermanas. Esto está buenísimo. Para la juventud está buenísimo. Este versículo, tratar a las mujeres en el trato con el sexo opuesto con toda pureza, con respeto, con distancia prudencial. Versículo 3. Atiende a toda viuda que no tenga a nadie quien la cuide. Pero si ella tiene hijos o nietos, la primera responsabilidad de ellos es poner en práctica la sumisión a Dios en su hogar y retribuir a sus padres al cuidarlos. Esto es algo que le agrada a Dios. Ahora bien, una verdadera viuda, una mujer que realmente está sola en este mundo, o sea, ¿quién era una viuda en ese momento? Era una persona que no solamente había perdido a su esposo, sino que era como Noemí, que no tenía hijos, no tenía nietos, no tenía familia cercana que la sostuviese económicamente o que le diese alimentos para que pueda subsistir. Dice, es aquella que ha puesto su esperanza en Dios. O sea, la iglesia tenía que dedicarse y motivar sus recursos a sostener a las viudas de su congregación. No a las viudas de todo el mundo o los que no eran creyentes, porque la prioridad es hacer bien a todos, pero principalmente a los que son parte del reino de los cielos, de la familia de Dios. Por eso dice, una viuda, verdadera viuda, es aquella que ha puesto su esperanza en Dios. Y entonces dice, día y noche ora a Dios pidiéndole su ayuda, pero la viuda que solamente vive para el placer está espiritualmente muerta en vida. ¡Qué duro, Rodo! No, es una persona ociosa, que no se quiere buscar otro marido o quiere vivir de casa en casa alimentándola y chismeando. La verdad es esa. Hay que tener mucho cuidado. Dale estas instrucciones a la iglesia para que nadie quede expuesto a la crítica. Aquellos que se niegan a cuidar de sus familiares, especialmente los de su propia casa, han negado la fe verdadera y son peores que los incrédulos. Para que una viuda esté en la lista de ayuda, tiene que tener al menos 60 años y haberle sido fiel a su marido. Debe ser alguien que se haya ganado el respeto de todos por el bien que haya hecho. Crió bien a sus hijos, fue amable con los extranjeros y sirvió con humildad a otros creyentes, ha ayudado a los que están en dificultades, ha estado siempre dispuesta a hacer el bien. Ahora fíjense, si no hacía esto o si no entraba con estos requisitos, no recibía ayuda de la iglesia. Y vos me decís, pero ¿dónde está el amor de Cristo? No es una cuestión de amor, es una cuestión de justicia, es una cuestión de solidaridad y de buena administración de los recursos para no andar fomentando la ociosidad de mujeres que eran viudas y que no se comportaban bien, que no tenían buen testimonio. Entonces va a decir, las viudas más jóvenes no deberían estar en la lista porque sus deseos físicos podrán más que su devoción a Cristo y querrán volverse a casar. De esa manera serían culpables de romper su promesa anterior. Y si están en la lista, se acostumbrarán a ser perezosas y pasarán todo el día yendo de casa en casa chismeando, entrometiéndose en la vida de los demás y hablando de lo que no deben. Así que yo aconsejo a estas viudas jóvenes que vuelvan a casarse, que tengan hijos y que cuiden de sus propios hogares. Entonces el enemigo no podrá decir nada contra ellas. Pues me temo que algunas ya se han desviado y descarriado y ahora siguen a Satanás. Ahora seguimos con esto, ¿no? Pero fíjense cómo, tengo que explicar esto. Lo que había era una lista. Entonces, cuando una mujer se incluía en la lista, era como que hacía una promesa de permanecer fiel al Señor, dedicada al Señor,
viuda toda su vida. ¿Me explico? Entonces es como una promesa, un pacto que se hacía para pertenecer a esa lista y ser sostenida por la iglesia con alimentos y con lo que necesitara dentro de lo que se pudiere, pero estaría consagrada a Dios. Ahora, si de repente se quiere volver a casar, estando en la lista, es como que está rompiendo el pacto que hizo de su promesa de consagración a Dios. Entonces, está mal romper el pacto. Eso está mal, no cumplió con su promesa. Pero no está mal volver a casarse. Por eso Pablo le dice, mira, yo le aconsejo a las mujeres más jóvenes que busquen un marido, que se casen, que tengan hijos, que críen su propia familia y sean sostenidas, no por la iglesia, sino por su esposo. Y así conformar una familia y crecer en la fe. De eso se trata y avanzar en eso. Si una mujer creyente, versículo 16, tiene parientes que son viudas y debe cuidar, si una mujer creyente tiene parientes que son viudas, debe cuidar de ellas y no darle a la iglesia la responsabilidad. Entonces la iglesia podrá atender a las viudas que están realmente solas, con estas condiciones y con estos requisitos. Los ancianos que cumplen bien su función deberían ser respetados y bien remunerados, en particular los que trabajan con esmero tanto en la predicación como en la enseñanza. ¿Escucharon eso? Los líderes de la iglesia que trabajan a tiempo completo deberían ser bien remunerados y deben ser respetados. ¿Por qué? Porque el obrero es digno de su salario. Pues la Escritura dice, no le pongas bozal al buey para impedirle que corra mientras trilla el grano. Y dice también, los que trabajan merecen recibir su salario. No escuches ninguna acusación contra un anciano a menos que haya 2 o 3 testigos que la confirmen. Los que están en pecado deberían ser reprendidos delante de toda la congregación, lo cual servirá de firme advertencia para los demás. Te ordeno solemnemente, en presencia de Dios y de Cristo Jesús y de los ángeles altísimos, que obedezcas estas instrucciones sin tomar partido ni tomar favoritismo con nadie. Nunca te apresures cuando tengas que nombrar a un líder de la iglesia. No participes en los pecados de los demás. Mantente puro. No bebas agua solamente, le dice el apóstol Pablo a Timoteo. Deberías tomar un poco de vino por el bien de tu estómago, ya que te enfermas muy seguido. Recuerda que los pecados de algunos individuos son evidentes y los llevan a un juicio inevitable, pero los pecados de otros se revelarán después. De la misma manera, las buenas acciones de algunos son evidentes y las buenas acciones que se hacen en secreto algún día saldrán a luz. ¿Por qué? Porque Dios traerá toda obra a luz, sea hecho en público o en secreto, como termina el libro de Eclesiastés. Y ahora leemos el capítulo 6 y sigue dando mandamientos a las diferentes personas de los diferentes estratos de la sociedad. Todos los esclavos deberían tener sumo respeto por sus amos para no avergonzar el nombre de Dios y su enseñanza. El hecho de que tengan amos creyentes no es excusa para ser irrespetuosos. Al contrario, esos esclavos deberían servir a sus amos con mucho más esmero, porque ese esfuerzo beneficia a otros muy amados creyentes. La falsa enseñanza y la verdadera riqueza. Sigue diciendo allí el versículo. Timoteo enseña estas cosas y anima a todos a que las obedezcan. Puede ser que algunas personas nos contradigan, pero lo que enseñamos es la sana enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, la cual conduce a una vida de sumisión a Dios. Cualquiera que enseñe algo diferente es arrogante y le falta entendimiento. Tal persona tiene el deseo enfermizo de cuestionar el significado de cada palabra. Esto provoca discusiones que terminan en celos, divisiones, calumnias y malas sospechas. Individuos como estos siempre causan problemas, tienen la mente corrompida y le han dado la espalda a la verdad. Para ellos, mostrar sumisión a Dios es solo un medio para enriquecerse. Ahora bien, la verdadera sumisión a Dios es una gran riqueza en sí misma cuando uno está contento con lo que tiene. Después de todo, no trajimos nada cuando vinimos a este mundo, ni tampoco podremos llevarnos nada cuando lo dejemos. Así que, si tenemos suficiente alimento y ropa, estemos contentos. Fíjense el apóstol Pablo, qué tan sencillo es, donde él dice
Con que tengamos suficiente alimento y ropa, estemos contentos. Tener contentamiento es la clave. Ponelo en el comentario. A ver si llegaste hasta este momento del video. Ponelo en el comentario. Tener contentamiento es la clave. Si tenemos más y abundancia, mucho mejor, por supuesto. Pero los que viven con la ambición de hacerse ricos caen en tentación y quedan atrapados por muchos deseos necios y dañinos que los hunden en la ruina y en la destrucción. Pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal y algunas personas en su intenso deseo por el dinero, se han desviado de la fe verdadera y han causado muchas heridas dolorosas. Instrucciones finales de Pablo, versículo 11. Pero tú, Timoteo, eres un hombre de Dios, así que huye de todas esas maldades, persigue la justicia y la vida sujeta a Dios junto con la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. Pelea la buena batalla por la fe verdadera, aférrate a la vida eterna a la que Dios te llamó y que declaraste tan bien delante de muchos testigos. Te encargo delante de Dios, quien da vida a todos, y delante de Cristo Jesús, quien dio un buen testimonio frente a Poncio Pilato, que obedezcas este mandamiento sin vacilar. Entonces nadie podrá encontrar ninguna falta en ti desde ahora y hasta que nuestro Señor Jesucristo regrese. Pues, y cita, en el momento preciso, Cristo será revelado desde el cielo por el bendito y único Dios Todopoderoso, el Rey de todos los reyes y el Señor de todos los señores. Él es el único que nunca muere y vive en medio de una luz tan brillante que ningún ser humano puede acercarse a Él. Ningún ojo humano jamás lo ha visto y nunca lo hará. Que a Él sea todo el honor y el poder para siempre. Amén. Enséñales a los ricos, versículo 17, de este mundo, que no sean orgullosos ni que confíen en su dinero, el cual es tan inestable. Deberían depositar su confianza en Dios, quien nos da en abundancia todo lo que necesitamos para que lo disfrutemos. Diles que usen su dinero para hacer el bien. Deberían ser ricos en buenas acciones, generosos con los que pasan necesidad y estar siempre dispuestos a compartir con otros. De esa manera, al hacer esto, acumularán su tesoro como un buen fundamento para el futuro, a fin de poder experimentar lo que es la vida verdadera. Timoteo, cuida bien de lo que Dios te ha confiado. Evita las discusiones mundanas y necias con los que se oponen a ti con su así llamado conocimiento. Algunos se han desviado de la fe por seguir semejantes tonterías. Que la gracia de Dios sea con todos ustedes. Y así termina la lectura del día de hoy, terminando con la primera epístola de Timoteo. Si te gustó el video, ponle me gusta, déjanos en el comentario si tenés alguna pregunta con respecto a la lectura de hoy, suscríbete al canal, activa la campanita y aprovecha todo el contenido que tenemos en el canal para seguir avanzando nuestro crecimiento en base a lo que enseña la palabra de Dios, con todos los materiales y Biblias que hay para poder seguir cumpliendo con este objetivo. Y será hasta mañana, Dios mediante, y muchas gracias por estar ahí. Realmente me alienta mucho. Chau, chau.